nos acompaña esta tarde Pedro Citón Ureta. Qué gusto estar con usted nuevamente. Bienvenido, como siempre, a la edición estelar. Vamos a conversar el día de hoy sobre ese avance en materia económica en estos 5 años de gestión del expresidente Martinelli. Importante crecimiento no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, que significa pues una mejor reputación, mayor cantidad de inversionistas y que permeen todos los sectores de la población. Sí, gracias por la entrevista. Bueno, en primer lugar decirles que lo que se está viviendo en estos momentos fue precisamente lo que no se vivió en el gobierno de Ricardo Martinelli. Y lo digo ¿por qué? Porque en ese momento, en esa época que la cosa estaba difícil, hubo un gobierno que logró mover la economía, reactivar la economía, y entonces inmediatamente, al darse esa situación, hubo una esperanza en el pueblo panameño que se vio realizada producto de la baja tasa del desempleo, y sobre todo la creación de empleos fue determinante para que los panameños confiáramos en el gobierno, confiáramos con esperanza hacia futuro. Lo que sucede actualmente en este gobierno es precisamente que no hay inversión extranjera, que no hay reactivación económica, no hay empleo, hay un empleo informal que está totalmente descontrolado, y sobre todo el tema de la migración irregular, que no la logra controlar este gobierno y por tanto está creando tantos perjuicios hacia nosotros. Había tantos proyectos de construcción también, fue eso así, don Pedro Citón, y mucha gente pues laboraba en estos proyectos y por ende tenían cómo hacer frente pues a la economía de sus hogares. Hoy día muy poco es lo que está ocurriendo. No, yo creo que hasta el tema de la pobreza ha aumentado, y ha aumentado de sobremanera, a pesar de que el gobierno tenga ese tipo de subsidios que en nada está ayudando a las verdaderas necesidades del pueblo panameño. Imagínese usted que para que hubiera una reducción en el tema de la gasolina, los panameños tuvieron que salir el año pasado, en julio, para pedir esa reducción de gasolina. Hoy el gobierno lo hace como una especie de emblema de que por ellos están tratando de hacer ese subsidio para que no haya aumento de la inflación. Porque imagínese usted, donde no haya aumento de la inflación, donde haya un aumento de la inflación, entonces la cosa se pondría peor. Pero precisamente al no satisfacer las necesidades del panameño en el tema, por ejemplo, de las casas, es que hay unas invasiones a terrenos y un precarismo tal que no se vivió en la época de Ricardo Martinelli, que fue todo lo contrario. Había una planificación en el tema de viviendas, había una planificación para hacer carreteras, había una planificación para hacer inversiones públicas que impactaran favorablemente a la ciudadanía, y sobre todo era un gobierno, como dice el presidente Martinelli, que era un gobierno que cambió radicalmente la manera económica en que se llevaba el país. Por tanto, tuvo un impacto positivo que redundó en beneficio significativo en obras públicas. Tiene que ver, Pedro, por lo menos hoy día, la oferta electoral en su mayoría son abogados. Tiene que ver que ese equipo se maneje con una persona con experiencia en materia comercial, en materia de pagos de planillas, de manejo de una empresa. ¿Tiene que ver eso con cómo manejar el país? ¿Ayuda de una u otra forma? Mire, todos los candidatos políticos que hay actualmente para la presidencia de la República, todos tratan de plagiar el discurso electoral del presidente Ricardo Martinelli. Un discurso no de ahora, sino desde el 2009, él viene con ese discurso efectivo para combatir los graves problemas nacionales. A tal punto que hay un candidato que se lo ha plagiado enteramente. Pareciéramos que ese candidato se copia todas las ideas de Ricardo Martinelli para mostrar entonces una profesionalización en el tema de la economía. Lo que sí es cierto es que es todo lo contrario. Lo que vemos es candidatos impreparados, candidatos que no tienen la formación ni la capacitación, ni saben cómo se paga una planilla, y por tanto no pueden desarrollar un plan económico efectivo. Y estamos hablando de que no ha habido tecnócratas. O sea, no estamos hablando de tecnócratas en el gobierno de Ricardo Martinelli, sino personas que ejecutaban los proyectos para que pudiera darse. Mire,
creo que el presidente Martinelli ya tiene una serie de propuestas para el primer año, porque esto está sabido. Si usted no ejecuta los programas de gobierno, las estructuras de gobierno, las inversiones públicas en su primer año, usted no termina en su periodo presidencial inaugurando ningún tipo de obra. Y eso es lo que le ha sucedido al gobierno de Nito Cortizo y lo que le ha sucedido a las pasadas administraciones. ¿En qué sentido? De que hacen estudios, mesas, y no logran concretar proyectos. Este gobierno, por ejemplo, no va a lograr inaugurar ninguna obra que haya iniciado con su gobierno. Y en ese aspecto sí hay que rescatar la figura de Ricardo Martinelli en el sentido de hacer proyectos y de trabajar por esos proyectos, él estar pendiente de esos proyectos. Hubo muchos proyectos, por ejemplo, el viaducto de Villa Brasil, en que se trabajó de día y de noche, producto de que se agilizaron las obras. Y sobre eso, entonces necesitas un gran arquitecto económico, un gurú, como se llama él, económico, que logre hacer dinamizar la economía y dejar esa ralentización que tiene ahora. Pareciera que el tema económico que recibió Ricardo Martinelli en el gobierno de Martín Torrijos está pasando repetidamente en este gobierno de Nito Cortizo. Una economía a la baja, una economía sin inversiones públicas, una economía sin inversiones de capital extranjero y sobre todo una economía donde el trabajo informal es lo que está sobrellevando esta economía. Claro. Y no hay trabajo pleno. Y de mucha deuda. Hay que recordar la gran deuda que está dejando este gobierno. Mire, ese es un tema muy interesante porque en el tema de la deuda se recuerda que el gobierno, al apenas recibir el gobierno, acusó al anterior de no tener las economías sanas. Imagínense lo que nos va a traer este gobierno cuando entregue el poder a Ricardo Martinelli. Nos va a dar una economía que solamente una persona con especialización en el tema, un hombre que ha creado empleos, un hombre que administra el mayor supermercado del país y que tiene toda una serie de otras inversiones, es capaz de echar para adelante esta economía que está en cuidados intensivos y con respirador. Y es necesario que los panameños, mire, si usted hace una encuesta en las calles, hoy por hoy hay una desazón, hay falta de entusiasmo total. Todos están esperando mayo del 2024 para sacarse el clavo y poner ahí a Ricardo Martinelli como presidente para que el 1 de julio se active esta economía y vuelva la esperanza, vuelva la sonrisa en el pueblo panameño para poder creer, porque la economía, mire, los expertos, los sociólogos económicos lo dicen, para que una economía ande, la ciudadanía tiene que creer en las actividades del gobierno y sobre todo tener la esperanza de que la economía efectivamente va a venir y que va a haber chenchen en tu bolsillo. De lo contrario, no va a haber ese gasto que requiere una economía para poder dinamizarse y hacer todas estas cuestiones que nuestra economía actualmente no contiene. Claro que sí. Bueno, antes del gobierno del expresidente Martinelli era común ese bipartidismo, ¿no? O era PRD o era panameñista, y obviamente estos grupos de poder tenían sus protegidos, gente que pagaba lo que consideraba de impuestos. El expresidente Ricardo Martinelli lo ha dicho en esta entrevista de que puso a pagar impuestos a aquellos que lo evadían de una u otra forma. ¿Eso tuvo su costo político también para el expresidente, cobrar a quienes no pagaban? Bueno, obviamente que sí, porque si usted lo ve como lo estamos viendo nosotros actualmente, la persecución política, la politización de la justicia, la judicialización de la política para que él enfrente casos judiciales que lo tienen entretenido en lugar de enfocarse enteramente en el tema político. Y además le recuerdo que él fue el que puso a pagar al señor Bobby Eisman del diario La Prensa, los mismos que alteran encuestas. Bueno, todo eso le resultó en un pase, en una factura política que ahora está tratando de enfrentar a través de sus abogados en los tribunales de justicia. Pero el presidente Martinelli lo ha dicho claro: o yo me pongo a trabajar o yo me pongo a perseguir. Y yo necesito ponerme a trabajar porque 4 millones de panameños así lo exigen
ante la inactividad y la incapacidad de un gobierno que realmente no está resolviendo los problemas de los panameños. Y yo creo que la reforma fiscal del año 2010, creo, de marzo de 2010, que fue la que inyectó dinero a las arcas del Estado e hizo efectivamente que la Dirección General de Ingresos pudiera recaudar impuestos a los que antes no pagaban impuestos, es lo que se requiere nuevamente. De lo contrario, estaremos en una situación muy difícil para el próximo quinquenio. Va a ser un trabajo complicado con este tema de la deuda, la excusa de siempre de la pandemia que ha dejado desempleo que todavía no se recupera, de que hayan pedido tanta plata afuera, va a ser complicado. Totalmente, y sobre todo con el tema de las listas negras. ¿Y por qué le digo lo de las listas negras? Porque las listas negras van a impactar negativamente en nuestra economía. Se va a requerir entonces de un liderazgo fuerte, de un presidente que defienda los intereses nacionales, de un presidente que defienda el sistema financiero internacional y que no cometan los errores de, por ejemplo, demandar a un banco ante unos tribunales para correr riesgo a nuestro sistema financiero internacional. El tema de la deuda, el tema de los sobrecostos de los ventiladores, el tema de una serie de situaciones en que se ha dejado la economía, el tema del Canal de Panamá y su politización también, que tiene que ser tocado por el presidente Martinelli cuando asuma el poder, definitivamente lo requieren. Porque lo que pasa es que si usted quiere realmente que la economía se reactiva, necesita darle un revolcón a toda la estructura económica, a la estructura fiscal, para poder recoger más impuestos y organizar la deuda como debe ser, no como la está haciendo este gobierno, que parece que está dilatando en el tiempo, pidiendo dinero a fondos internacionales y sobre todo, ya lo último que pensábamos que no íbamos a ver, la politización del Canal de Panamá, comprando tierra para poder entonces hacer pagos a los salarios de las personas del gobierno que acaba de nombrar para estimular el tema político en la próxima campaña a favor de José Gabriel Carrizo. Eso es inaudito, eso realmente debe ser detectado inmediatamente y roto ese tipo de situaciones para poder entonces generar confianza a la ciudadanía, confianza a las empresas que vienen a invertir y sobre todo tranquilidad y una esperanza hacia el pueblo. Ahí está, declaraciones de Pedro Citón Ureta, abogado, conoce también muy bien el tema político electoral en este aspecto, pues abordando hoy sobre la economía en el país, el grado de inversión logrado en este periodo, pues superior hasta el 10%, también la creación del Fondo de Ahorro de Panamá, la dinamización de la economía, la generación de empleos también muy importante.